tenemos hoy el gusto de tener en Opalique al señor Crafted League. Mm. Eso, tío, ¿cómo llega eso a la gente? Es decir, dice, yo me acabo el Souls con la punta, voy a coger estos boncos y me lo voy a pasar con esto. O sea, es absurdo, tío. Ah, de hecho, No sé, recientemente un chico de aquí de Twitch, un pianista argentino, está intentando pasarse el Dark Souls con el piano. ¿No? O sea, sí que es verdad. es una locura Sí. lo que hace este chico. Y claro, pues es eso, ¿no? Al final los retos son cada día más interesantes. Es como yo ahora mismo que agarro la guitarra y digo, bueno, me voy a pasar la Isa con la guitarra, ¿no? Por ejemplo. Sería una locura. ¿Y tú no has jugado ningún juego retro? Digamos, no has corrido ningún juego retro. ¿No te ha dado por jugar, como decíamos, Mario o algo del estilo? Está muy Yo metido. lo más retro que he runeado ha sido el Castlevania Cycle of the Moon de Dragon Boy Advance, que es un juego, pues igual tiene ya, yo qué sé, 15 años, no recuerdo. Pero sí que es verdad que me gustan, pero como no tengo la infraestructura para... A mí me gustaría jugar esas cosas con la infraestructura. En mi casa tengo la NES y tengo los cartuchos y demás, pero ¿cómo pongo yo aquí una tele de tubo, no? ¿Cómo pongo aquí todo esto? O sea, al final es algo que me echa mucho para atrás, es la infraestructura, porque a mí me gustaría correrlo original, ¿no? Así que Entiendo. eso me echa un poquito para atrás, ¿no? Porque sí, hay algunos que aceptan emulador y todo el rollo, pero me gustaría hacerlo original. Por ejemplo, sí que es verdad que una de las ilusiones que puedo llegar a tener es correr Super Mario World, alguna categoría de Super Mario World, porque tiene muchas, pero me gustaría hacerlo pues en la NES, es el Super NES, con todo el rollo, ¿no? Ujú. Porque también está en la consola virtual de la Switch, pero pues eso también se considera emulación y tal, ¿no? O sea, que habría que ver si aceptar o no la emulación de la Switch. Lo puedo pensar algún día, sí. ¿Cuáles son tus mayores logros haciendo speedruns? Pues World Records de Isaac, he tenido bastantes. A día de hoy ostento una segunda posición y una tercera posición, ¿vale? En el Isaac. Actualmente no ostento ningún World Record. He tenido World Record, he hecho World Records, han durado algún tiempillo, pero pues la gente del Isaac es muy buena. La gente del Isaac es muy top. Es muy difícil pues estar ahí siempre, ¿no? Y hay que tener suerte, hay que tener habilidad, se mezclan muchos factores, pero el hecho de poder haber tenido un world record, haber hecho un world record en un mundo donde hay jugadores tan increíbles del Isaac, porque los hay muy buenos, para mí es una pasada haber tenido world records. En su día hice top 10 del Cuphead con mi anterior PB del mundo, y no sé, la verdad que pues, a día de hoy obviamente del Isaac soy eh, Ujú. el mejor jugador de España y en español, y del Cuphead ahora mismo pues tengo el top 1 de España, ¿no? El top de España. Sí, señor, un grande de los speedruns. Ahora la pregunta es, bueno, pasé ahora mismo por el chat tu perfil de speedruns y veo Uh-huh. que tienes ahí pues muchísimos registros. No entiendo, ahí no puedo hablar mucho porque no es un juego que no he jugado y no entiendo de él. Veo que hay muchísimas versiones, muchísimas formas de hacer speedruns. Entonces, ¿qué estás? ¿Intentando, digamos, buscar otros registros? ¿Estás Claro, motivado ahí? nosotros lo que vemos en el Isaac, si vemos el perfil, ¿no? Vemos que mi juego más runeado es el Afterbirth Plus, y vemos que hay una categoría que se repite mucho, que es la del Racing Plus, ¿vale? El Isaac, en el Afterbirth Plus, llegó un momento que la comunidad pues se agregó, se reunió de alguna manera y creó un mod, ¿vale? Un mod llamado el Racing Plus. Es un mod que pues eliminaba, digamos, transiciones, controlaba un poquito más el RNG, hacía, digamos, el juego más speedruneable. Aquello todo empezó bueno, con 7 personajes, con tal, haciendo un poquito eh, pues lo típico, ¿no? Que se hacía en otras versiones, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que alguien trajo algo llamado las Seasons, ¿vale? Las Seasons son diferentes desafíos que tiene el Isaac que van cambiando cada 4 o 5 meses. Por ejemplo, como Isaac tiene 15 personajes, pues cogen y dicen, bueno, pues esta season va a ser con estos personajes y va a ser hasta este objetivo. Pasan 4 o 5 meses, vale, la season 2
vamos a quitar estos personajes, vamos a meter estos, vamos a cambiar los objetivos, en vez de ir hacia arriba va hacia abajo, ¿vale? O sea, digamos que hay cada 4 o 5 meses cambiamos un poquito el meta y para que no sea siempre lo mismo, están esas seasons, ¿no? Es lo que vemos de Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, ¿vale? Todo eso que vemos ahí, pues son las diferentes seasons que hay y pues como si fuera cualquier juego como si fuera, pues, jugáis, ¿no? Al Rocket League o algo así, Sí, que sí. cambian las cosas, pues igual, ¿sabes? Ujú. Las seasons cambian. Tú no has jugado Rocket League, ¿no? Me das a entender. Soy muy bueno a Rocket League. ¿Sí? No, es broma. Es broma. Tengo muchos amigos que juegan y tal, y he visto mucho Rocket League, pero no he jugado al Rocket League en mi vida, la verdad. Vale. Sabiendo un poco de los speedruns, ¿has jugado juegos competitivos? Counter-Strike, Valorant, LOL o cosas de estas. Soy perro solitario para estas cosas, la verdad. O sea, Ujú. no jugaría un juego en el que hay que jugar en equipo. O sea, lo siento por mi equipo, pero yo no juego con gente con equipo. Puedo echarme un LOL con los colegas muy de vez en cuando, puedo echarme un counter con los colegas muy de vez en cuando, pero claro, cuando me eliminas el gen de la competición porque no quiero competir con extraños y tampoco quiero competir con mis colegas porque yo soy una persona extremadamente competitiva y si y prefiero no hacerlo porque al final me enfado soy muy rager, ¿no? En ese aspecto. Entonces, prefiero no competir en esos juegos de equipo. Si hay si hay alguna cosa competitiva que tengas que ir tú solo, perfecto, ¿no? Por ejemplo, pues sí que hubo mucho tiempo que jugué, por ejemplo, al PUBG, que era algo pues que tenía mucha competición y que no tenías que depender de nadie, ¿vale? Ahí me quedé, ¿no? Un poquito de PUBG y tal. Por ejemplo, al Battle Royale que más horas le he dedicado ha sido al Tetris 99. Juegazo. Claro, eso te iba a decir, que hay juegos competitivos que no son en equipo, ¿no? O el FIFA, o bueno, hay muchos, ¿no? Yo tampoco estoy muy puesto en eso, pero A bueno. eso, a eso sí me animaría. Por ejemplo, ya te digo, he jugado mucho a Tetris 99, en su momento jugué mucho a PlayerUnknown's Battlegrounds y tal, ¿no? Pero es eso. Al final prefiero dejar un poco la competición al margen porque la mayoría de juegos son en equipo y prefiero jugar solo. Vale. Y para ir finalizando un poquito este bloque, aparte de los speedruns que haces, ¿juegas también juegos en plan disfrutarlos? ¿O tú siempre ves el speedrun ahí? O sea, tú no No, juegas Dishonored y ves ya ir a fuego o lo disfrutas con su sí, historia, sus diálogos. sí que es verdad que desde siempre, he sido muy de pasarme la historia y saltarme los diálogos, y si el juego me gusta, ya me enteraré, digamos, a posteriori, ¿no? Eso es una cosa que siempre he tenido y a día de hoy lo sigo haciendo. O sea, el otro día pues estrenamos algún juego, el School y tal, y bueno, pues me paso los diálogos porque es que no me gustan los diálogos, me gusta jugar. Y si el juego ya me gusta, ya me preocuparé de mirar la historia y de sabérmelo todo. Pero en ese momento, en los momentos en los que empiezo, quiero jugar, quiero probar el juego y quiero pasar de la historia. Pero sí que es verdad que yo los juegos que no me speedruneo, y siempre está la típica pregunta en el chat, oye, ¿pero te vas a speedrunear este juego? No, no, porque no Claro. todos los juegos son para speedrunear y primero, pues tú juegas a un juego, te lo terminas, te gusta y el speedrun ya es otra cosa totalmente diferente. Yo, por ejemplo, empecé a hacer speedruns de Cuphead, sí, pero es que, por ejemplo, llegó un momento que se aceptó una regla que yo no quería jugar con esa regla y por eso dejé de speedrunear Cuphead porque se aceptaron unas reglas, unos estándares que a mí personalmente no me gustaban. Y es eso, al final te tiene que gustar el juego, te tiene que entusiasmar para que no dejar de jugarlo. Y aparte, el speedrun te tiene que gustar porque obviamente yo quiero ser competitivo, yo quiero seguir jugando, yo quiero optar a World Record y tengo que disfrutar también con lo que estoy haciendo, ¿no? En ese Claro. momento yo dejé de correr el Cuphead porque se aceptaron ciertas reglas, pues es eso. El speedrun al final te puede gustar mucho, pero llega un momento en que la comunidad vota y como esto es una democracia, se te puedes quedar fuera, claro. Entiendo. Vale, vamos ahora a contestar aquí unas preguntas que hicieron los invitados, ¿no? Pregunta Rizos. ¿Qué crees que te ha dado, bueno y malo, el haber trabajado en Londres? Pues yo creo que muchas cosas, porque por ejemplo, el hecho de la autosuficiencia. Yo llegué a Londres, yo no sabía nada de Londres, yo llego a Londres y me dicen, usted tiene que ir a este sitio, ¿no? Ahí le estaremos esperando. Pues, y tú llegas del aeropuerto de Londres y
búscate la vida, ¿sabes? O sea, allí nadie habla español, obviamente, son ingleses estirados, es la primera vez que escuchas un inglés nativo, ¿vale? Porque, joder, hasta que pasa y haces el oído, pasa un ratito, la verdad. Y entonces, claro, tú estás ahí como súper confundido, ¿no? Agarras el metro, ¿no? Te vas para allá, y pam, y llegas al destino. Fue sorprendente la autosuficiencia, ¿no? Que pude llegar a tener en Londres, del hecho de llegar, ¿no? Y buscarme la vida totalmente. Del hecho de que llego a los sitios, caminaba por ahí mirando mapas estáticos, ¿no? Porque en los primeros días no tenía datos para poder mirar nada de Google Maps ni una cosa de estas hasta que me hice, ¿no? Con una SIM de allí. O sea que la autosuficiencia en Londres fue brutal. Y además ahí, digamos que en Londres rompí un poco mis límites, porque yo llegué a la radio y en la radio la había hecho gente, ¿vale? Que tenían otros trabajos. O sea, uno tenía una empresa de limpieza, otro tenía una guardería, o sea, otro tenía un trabajo también de unas oficinas, pero la radio era su hobby, ¿vale? Y claro, yo llegué allí y me dijeron, no, pues esto, lo otro, y yo era el único que sabía de sonido de allí. O sea, yo llegué a una beca, pero no había un profesor que me dijera, oye, esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer allí, ¿no? Entonces yo me busqué muchísimo la vida por mi cuenta, porque claro, esa gente no estaba ni en la radio, esa gente pues tenía ahí becarios y demás, pero claro, la radio, pues cuando llegué me gustó mucho porque hubo un antes y un después de que yo pasara por esa radio. O sea, fue como fue mi graduación. Claro. Entonces ahí un poco rompí los límites y hice una radio que la verdad creció muchísimo porque pues le añadí cuñas nuevas, una programación musical totalmente renovada. Ya no era lo mismo, ¿no? Que ellos que iban cuando podían, que había un señor allí 24/7, porque yo llegaba a la radio a las 8 y me iba a las 12, porque me encantaba la radio, porque había muchas cosas que hacer, porque además yo había ido ahí a aprender. Y ahí estaba con todo el equipo aprendiendo, ¿no? Ujú. Entonces yo le dediqué muchísimas horas a la radio y ahí pues fue cuando me formé, sí. Claro. Edison nos pregunta también, ¿a qué juegos les tienes echado el ojo para el futuro? Hombre, pues sobre todo a Binding of Isaac Repentance, que sale el 31 de marzo. Ujú. Eso por supuesto. Me gustaría también Silksong, que es la secuela de Hollow Knight, que es un juego Ah, también brutal, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo. No hemos hablado mucho de él, pero también, es verdad, se me había olvidado, he hecho speedruns de Hollow Knight de Hollow de una Knight. manera, de una manera un poquito más casual, porque hubo una presentación de la edición física en España del Hollow Knight y me llamaron a mí porque querían hacer una carrera entre, entre tres streamers, ¿no? Y presentar ahí la edición física de Hollow Knight en España. Entonces me llamaron a mí como maestro de ceremonias, en un estudio que había aquí en Valencia. Entonces me llamaron a mí y yo lo agendé todo, teníamos a 3 chicos y llegó un momento en el que el tercero se cayó y faltaba una semana, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que yo dije, mira, pues me lo aprendo yo, ¿vale? Me lo aprendo yo y hago el speedrun yo y vemos Uf, qué tal, ¿no? Y así fue como hice mis pinitos, ¿no? De Hollow Knight en una semana fugaz. claro. Buah, a mí me impresiona mucho el tema de no hit en Hollow Knight. Y hay gente que se lo hace sin upgrades, hay gente Ujú. que también de locos. De hecho, es uno de los juegos oficiales, ¿no? Del Team Hitless, creo. En el Sí, Team Hitless están los Souls. Al teamhitless.com es como una web, como si fuera Spirro.com, pero que se dedica a los no hit, ¿no? Y en este caso, pues está Demon's Souls Remake, los 3 Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, Cuphead y Hollow Knight. O sea, correcto, sí. esos de los juegos que están ahí, ¿no? En el Team Hitless, creo. Vale, nos pregunta aquí también Viso, ¿Pixel Graphics 2D o gráficos realistas 3D? Soy de Pixel, sí, Pixel, totalmente Pixel. Pixel Art. Vale, nos pregunta también Rizos, ¿has jugado Celeste? ¿Le harías speedrun? He jugado Celeste y
la verdad que no le haría speedrun. No sé. La verdad que me gusta, pero ¿ves? Es de uno de esos juegos que no me gusta tanto, quizá, ¿no? Claro, Como para claro. hacerle speedruns. Perfecto. ¿Y qué opinas de Hades? ¿Lo jugarías? Nos pregunta Visu. Hades me parece uno de los mejores juegos del año pasado, si no el mejor. O sea, sin ningún tipo de dudas, los chicos que crearon también Bastion y Transistor son una pasada. Son unos fenómenos. A mí Hades me encanta y es un juego que lastimosamente vemos muy poco. O sea, es un juego que lastimosamente vemos muy poco porque hay muchísimos indies que prometen un montón, pero que se queda eso, ¿no? En agua de Claro, borrascas. Y Hades es uno de esos que consigue despuntar, ¿no? Que se coloca a la altura de Dead Cells, de Hollow Knight, de Cuphead, de Enter the Gungeon, de Binding of Isaac, ¿vale? De ese Olimpo, ¿no? Que hay poco a poco que se va engordando, ¿no? Del mundo de los indies, porque es eso. Hay un montón de indies que dices, qué pintaza, pero que se desinflan en menos que nada. y ahí decimos Super Meat Boy Forever, lo siento, pero en mi Pues caso Amigo de Forever, pues la hostia que se ha pegado ha es que fue, sido tío. antológica. Es que fue, tío, yo estaba hipeadísimo, lo traje al canal de hecho un día y dije, hasta aquí. Pedí el refund ese mismo día. Posiblemente el refund más rápido de mi vida. O sea, sí. Ahí tal cual. coincidimos, Coincidimos, tal cual. Speedrun, esa... Yo sabía que desde que Edmund abandonó el proyecto era muy difícil que aquello saliera igual o mejor, ¿no? Yo iba con mucho pie de plomo ahí y decir, bueno, llega un momento en el que si Edmund se va del proyecto es porque están haciendo algo que no le gusta y si no le gusta a Edmund, posiblemente a mí tampoco me va a gustar. Claro. ¿Por qué empezaste en Twitch? Pues eso, hacía vídeos en YouTube, hacía pues Minecraft, hacía un poquito de Isaac, hacía unas cosas y un día pues realmente estaba viendo a Alex el Capo y dijo, el OBS es súper fácil de usarlo, usa hasta un mono. Y yo dije, ¿qué coño es el OBS, tío? ¿Y por qué no lo estoy usando para hacer streamings, tío? Me llamó mucho la atención, porque para mí, en mi cabeza, hacer streaming de videojuegos, aquello era, vamos, la puta NASA. ¿Vale? Y me bajo el OBS y digo, bueno, pero esto es maravilloso, ¿no? O sea, esto es una barbaridad. Y efectivamente esa misma tarde empiezo con el OBS y digo, pruebitas por aquí, pruebitas por allá, y empiezo a streamear, ¿no? O sea, básicamente porque en un momento determinado llego a un vídeo de El Capo en el que dice que el OBS es facilísimo, ¿no? Y bueno. Efectivamente lo era. Y bueno, pues así empezó todo. ¿No? Empecé a hacer directos en YouTube. Alguien me recomienda que los haga en Twitch, que es mucho más guay. Pruebo Twitch, efectivamente. Es mucho más guay. Y llega un momento en el que el sitio donde quiero estar es Twitch. Es Twitch. Perfecto. ¿Cuándo empezaste en Twitch? Tú ya eres veterano también. 2015, septiembre de 2015. Madre mía.